Vamos a trabajar con el artículo de Castellani, la implementación del modelo neoliberal y restricciones al desarrollo en la Argentina contemporánea. Este artículo implica y es necesario que hayamos trabajado con algunas cuestiones. Me refiero a repasar el artículo de Hirsch y me refiero en alguna manera a haber terminado por lo menos el bloque de Rothman y Romero para poder introducirnos en los que pueden ser los efectos de las medidas tomadas hasta por lo menos la década del 70 y por lo ya manejar los modelos de industrialización, el modelo guiado por las exportaciones que explicaba Rocci. Maneja dos hipótesis Castellani. En principio es el consenso de Washington. El consenso de Washington es aquella reunión donde de alguna manera se logra la idea de que existe un solo modelo y el único modelo, la única salida que tenemos a todo esto es un modelo que desmantele el estado de bienestar dentro del marco obviamente del modo de producción capitalista. Entonces dentro del marco del modo de producción capitalista la salida es desmantelar el estado de bienestar. El estado de bienestar, la encarnación más similar en nuestro país es el modelo de Perón y en su defecto el desarrollismo. El más cercano podría llegar a ser el de Perón. Entonces hay que desmantelar ese tipo de modelos de Estado, que acá se mal llaman populistas, y la propuesta de Washington es en general para Latinoamérica y en particular Castellani va a trabajar el caso argentino. Entonces el primero dice: el consenso de Washington realiza un diagnóstico equivocado de las causas que llevaron a la crisis de Latinoamérica porque no toma en cuenta la clase empresaria y los efectos de las dictaduras. O sea, son dos cosas que Castellani dice, bueno, habría que ponerlas en todo caso en la balanza a la hora de decir por qué Argentina no se desarrolla, por qué Brasil no llega a ser una potencia mundial. O sea, ¿cuáles son los motivos? ¿Solamente es una cuestión de estado de bienestar? ¿O eso se puede aplicar a Francia, por ejemplo? Porque no habría que acá a repasar el texto acerca sobre el desarrollo y pensar justamente cuáles son los modelos endógenos, modelos exógenos, cosas que ya estuvimos viendo. La otra hipótesis con la que va a trabajar dice: durante la década del 90, como consecuencia del neoliberalismo, se afirma una relación entre el Estado y la clase empresarial que impide un proceso endógeno, o sea, impide un desarrollo industrial por ese pacto, ese arreglo que hay entre el Estado y un sector de la clase empresarial. Debido a que la relación entre el Estado y esa clase empresarial busca de modo permanente la obtención de ganancias extraordinarias. Los empresarios no están buscando una ganancia propia de una empresa, de un modo de producción capitalista, sino por vía de su estrecha relación con el Estado, conseguir ganancias extraordinarias por encima de la media. Dice, bueno, ¿cuáles son las bases del pensamiento único? La base del pensamiento único tiene que ver básicamente con, de alguna manera, el ataque al modelo comunista, ¿no? Hay una sola vía para salir de la pobreza y es dentro del capitalismo. O sea, hay un pensamiento único. En ese pensamiento único del capitalismo solamente se sale, ¿sí? O sea, solamente sale de la pobreza dentro del capitalismo por fuera del estado de bienestar. No es el estado de bienestar la llave. Entonces, ahí lo que se plantea es cuál es el papel del Estado. El papel del Estado, según el pensamiento único, básicamente es proteger la libertad. Entonces, Milton Friedman, que es de algún modo el referente para esto, nos propone cuál es la solución. Lograr un Estado mínimo, un Estado reducido a sus mínima expresión. El estado de bienestar es un Estado gigante, un Estado se lo solía llamar Estado elefante, o sea, pesado, grande, con cierta capacidad de maniobra. Entonces Friedman nos dice, no, hay que hacer un Estado reducido a su mínima expresión. Entonces el Estado va a intervenir para dejar de intervenir. O sea, va a intervenir en la economía para desregular la economía y no tener que volver a tocar. Para ello da una serie de puntos, lo que se conocen las recetas, así se les llamó en los 90. ¿Cuál es la receta? La receta cumple... La receta cumple 10 puntos. El primer punto es la disciplina fiscal. La disciplina fiscal tiene que ver con que el Estado debe
lograr una buena recaudación con un mínimo de costos. El segundo punto es el recorte de los gastos. El Estado considera a un cúmulo de erogaciones gastos. El resto es parte del funcionamiento del Estado. Entonces, hay ciertas cuestiones que representan un gasto en este Estado único. Para que tengamos una idea, el Estado de los 90 en un momento propuso privatizar la educación, o sea, reducir al mínimo sus gastos. Bien, una reforma impositiva. ¿Qué es una reforma impositiva en este momento? Bueno, un nuevo sistema de recaudación fiscal interno. Ahí aparecieron en los 90, por ejemplo, para que vayamos teniendo una idea, impuestos que para nosotros hoy son relativamente comunes, como son el IVA, y una disciplina fiscal de parte del Estado, yendo a buscar a todo comerciante para que se ajustara al pago de los impuestos. Cosa que antes de los 90 no era así. La mayoría de los negocios no tenía este pago a la FIP, a la DGI, también como se conoce. Entonces todo ese sistema no tenía un funcionamiento mucho más aceitado ni mucho más intencionado en cobrar esos impuestos. Entonces el Estado de ahora en adelante genera una reforma fiscal, un nuevo sistema de impuestos, y este nuevo sistema de impuestos tiende a ocupar casi todas las actividades económicas. La otra es generar un mercado de capitales libre que permita el ingreso. Esto ya lo vimos, ya está en el texto de Rosman y Romero. O sea, permitir la libre fluidez de los capitales. De esa manera se supone que los capitales van a asentarse con mayor intención en la Argentina, debido a que están las condiciones para que se puedan asentar y no hay un Estado que no los deje moverse libremente. Un tipo de cambio estable, eso significa que el dólar no se devalúe. Un segundo más adelante lo vamos a ver cómo se logra esto. Un libre mercado externo, eso significa reducir a lo mínimo de lo mínimo los impuestos a las exportaciones y a las importaciones. Esto lo vimos hace muy poquito en el país. Y una política de atracción de inversión extranjera directa. ¿Cómo se produce? Una es permitir un libre mercado de capitales. La otra, que ya lo vimos también en el artículo de Rosman y Romero, permitir que las regalías, o sea, las ganancias, las puedan remitir a sus casas matrices con total fluidez, sin tener que cumplir ciertas pautas como cumplía en el Estado nacional y popular. El punto 8, que son las privatizaciones, que esto es definitivamente el desmantelamiento del Estado de Bienestar, porque si hay algo que tiene el Estado de Bienestar, que es dueño de empresas. Y en el punto 8 nos está pidiendo Friedman que básicamente privaticemos las empresas estatales. En el caso argentino, para que tengamos una noción, no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de muchísimo. Porque hay estados que funcionaron con un sistema parecido al argentino, pseudopopulistas, pero nunca fueron dueños de tantas empresas. El Estado argentino sí fue dueño de muchas empresas. Ya lo vamos a ver cuando lo trabajemos en particular. Desregular el mercado interno, nos referimos a poder favorecer la instalación de estas empresas y que esas empresas no tengan un peso por ingresar al mercado interno, y que dentro del mercado interno todo pueda fluir. Una de las cuestiones que va a entrar en esto de desregular el mercado interno, por ejemplo, es la quita de la doble indemnización dentro de los trabajadores. De esa manera yo puedo echar y contratar personas nuevas. Aparece el sistema de contratos, cosa que no existía antes. O sea, contratos por 3 meses, contratos por 2 años. Los trabajadores no pasan nunca a planta. Un proceso de tercerización de la economía. Esas son las opciones de desregulación del mercado interno. Entonces, yo no quiero tener un montón de trabajadores en mi planta. Bajo mi responsabilidad contrato a una empresa que los contrata a su vez. Eso desregula el mercado interno. Y el punto 10, derechos de propiedad que no retrocedan las privatizaciones. ¿Qué significa esto? Así como tenemos derecho de propiedad para nuestras casas, en los autos o un departamento, que se aplique la misma lógica para las privatizaciones. Entonces, yo estoy en el punto 8 privatizando las empresas, pero esa privatización de las empresas, que son concesiones en realidad, porque terminan siendo del Estado en realidad esas empresas, se da en concesión la explotación de, por ejemplo, una autopista,
y la empresa la puede explotar por un tiempo determinado. Pero esto lo que nos está proponiendo es que esa concesión, si bien sea por un tiempo determinado, para retirarle la concesión haya una serie de cláusulas que lo impidan o que lo entorpezcan. ¿Para qué? Para que no se vuelva un sistema estatal. Esto pasó, por ejemplo, durante el kirchnerismo, cuando el kirchnerismo intentó repatriar aerolíneas, repatriar YPF, tuvo que abonar una indemnización, llamémoslo de alguna manera, a Repsol, la empresa española, y a Iberia, la empresa española que tenía los aviones. Entonces, esos son estos derechos de propiedad para no retroceder las privatizaciones. El otro modelo de reforma del Estado populista es el de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. La teníamos también, ya la hemos trabajado cuando vimos los modelos de desarrollo. La CEPAL dice hay una crisis fiscal, hay un populismo económico y deuda externa. No dice que hay un populismo en general. No hay un Estado. El populismo es económico para la CEPAL, que es un detalle muy particular. Y hay una creciente endeudamiento externo en toda Latinoamérica. ¿Cuáles son los puntos? Son menos y bastante más claros. Uno, reducir la deuda externa. O sea, una de las soluciones para que estos países puedan salir adelante es reducir su tasa de endeudamiento. Dos, el aumento de la recaudación fiscal. O sea, es un sistema de pinzas. Si yo reduzco la deuda y además de eso puedo aumentar mi recaudación local, voy a tener que remitir menos de lo que recaudo al exterior. ¿Sí? Si tengo que pagar los intereses de la deuda, pago 100 todos los meses, y cada vez que hago una cuota nueva, cada vez tengo que pagar menos porque queda menos de la deuda. Y de la misma manera, si yo voy aumentando mi recaudación fiscal, pago menos de deuda y tengo mayor cantidad de recaudación, lo que me permite mayor ahorro público, que es el punto 6 de esto. O sea, van juntos el 1, el 2 y el 6. Una estructura impositiva progresiva, nótese que en el caso del neoliberalismo no está, y en el de la CEPAL sí está. ¿Qué significa una estructura impositiva progresiva? Cobrarle más al que más tiene. Porque cobrar a todos por igual significa que al que gana 100, si yo cobro 10 pesos, le estoy sacando el 10% de su sueldo. Y al que gana 1000 le estoy sacando el 1% de su sueldo. Entonces, una estructura impositiva progresiva es cobrarle más al que más tiene, cobrarle menos al que menos tiene. Una mayor inversión educativa y tecnología para poder generar recursos humanos capaces de poder dar un salto industrial, que es lo que va a entrar en el punto 5 con una política industrial decidida por el Estado. Una tercera opción es la de los neoinstitucionalistas, que no está pidiendo necesariamente un achicamiento del Estado. Lo que sí está pidiendo es un Estado eficaz, un Estado que resuelva y que busque soluciones. Para eso necesita favorecer un desarrollo económico y un desarrollo social. Ese desarrollo económico y social, ¿sí?, tiene que ser complemento del Estado, del mercado. O sea, el Estado va a favorecer estos desarrollos, pero complementando siempre al mercado. O sea, acá hay como la convivencia entre dos modelos. Un modelo de tipo CEPAL, donde el Estado tiene una función concreta para favorecer el desarrollo, mientras que por otro lado lo que se ve es todavía una presencia importante de tratar de funcionar con el mercado, o sea, algo más neoliberal. Entonces el Estado es un promotor de la actividad privada. El Estado va a estar ahí como auxiliando la recuperación de la economía. Una vez que se recupera la economía, el Estado se retira. Se parece bastante a un modelo de tipo keynesiano. Para eso marca dos etapas. Una primera etapa de alta capacidad administrativa, donde el Estado tiene que ser un buen administrador de la situación, y una segunda etapa donde debe haber un alto nivel de autonomía estatal. El Estado debe lograr autonomía y no tiene que estar pegado de alguna manera a las presiones externas como internas. Bien, ¿cómo se dio esto en el caso argentino? Castellani lo va a marcar en tres momentos. El primer momento es la dictadura, el segundo momento el gobierno de Alfonsín y el tercer momento los gobiernos de Carlos Saúl Menem. Entonces, ese desmantelamiento de la ICI, de la industria por sustitución de importaciones, que vimos hasta acá, en los artículos de Rossmann y Romero,
y del modelo de hegemonía que compartía que tenía, un modelo donde los sectores sociales tenían una fuerza importante, donde los industriales tenían un sector importante y donde el Estado intervenía o arbitraba entre estos dos sectores. Es una hegemonía compartida, una hegemonía de alguna manera que tenía diferentes voces. Bien, la dictadura tiene una política económica que Martínez de Oz tiene 3 pilares. Una reforma del sistema financiero, lo que se conoció también como bicicleta financiera, una apertura comercial, o sea, la llegada concreta de importaciones. Supuestamente las importaciones iban a hacer que las industrias se convirtieran en más competitivas o que tendieran a actualizarse y de ese modo poder insertarse mejor en el mercado mundial. Un tercer punto son los ajustes de los precios domésticos y en particular la reducción del salario, o sea, como precio, como mercancía comprable. Entonces, el capital pasó a valorizarse del sector industrial al financiero. O sea, estas medidas lo que generan es un sistema de lo que se llama la bicicleta financiera. Las personas compran dólares a un precio, lo venden a otro. Esto es lo que pasa todos los días. Si yo compro el dólar en blanco y voy y lo vendo en negro, voy a ganar alrededor de 30 pesos por cada dólar. Es la misma lógica aplicada por la dictadura. Entonces, en vez de dedicarme al sector industrial, que hoy tendría tasas bajas de ganancia debido a la recesión económica, debido a las tasas de interés altas por la inflación, me conviene comprar dólares y venderlos, o como el año pasado, comprarle back y después venderlas. O sea, todo ese circuito, en vez de colocar mi capital en la inversión industrial, lo coloco en el sistema financiero, comprando letras de valores, comprando moneda extranjera, vendiendo y comprando bonos, acciones. No es negocio en este modelo producir industrialmente. O sea, la dictadura le da un golpe casi mortal al sector industrial argentino. Hay un incremento del endeudamiento debido a que se deteriora la estructura industrial, se deterioran los salarios, hay una baja capacidad de la población de pagar impuestos. Y como no hay capacidad de pagar impuestos, el Estado no recauda. Si el Estado no recauda, necesita pedir préstamos en el extranjero, y es una dictadura que se endeuda con cierta facilidad. Entonces, en ese contexto hay una nueva redistribución del ingreso. ¿Qué significa una nueva redistribución del ingreso? El ingreso en su mayoría, en vez de ir en su gran mayoría a los bolsillos de los trabajadores, va en su gran mayoría a manos de los empresarios. Hay una mayor centralización del ingreso y una mayor concentración del capital. O sea, el ingreso va en general a pocas manos y en esas pocas manos se convierte en capital. Y como se convierte en capital, como lo vamos a ver, va a tender constantemente a irse al extranjero. Lo que se conoce como fugas de capital. Entonces hay una política claramente antiindustrial, o por lo menos antiindustria argentina. Una estructura social que tiende a ser excluyente, fragmentada, desigual, concentrada y sin modernización. ¿Qué significa? Que tiende a verse cada vez más claramente la diferencia entre los sectores ricos, los sectores medios y los sectores pobres. Aparece con mucha más fuerza la importancia de las villas miserias, son mucho más fuertes, y la pobreza estructural, personas que nacen y mueren en la estructura de la pobreza. No pueden ascender o no tienen ni siquiera los visos de poder ascender socialmente. O sea, saben que no lo van a lograr. Entonces generan marginalización. O sea, al generar sociedades con sectores marginales, son sectores más tendientes a la delincuencia, más tendientes al contrabando, o sea, todas actitudes que tienen que ver con una sociedad que empieza a desmembrarse, a descomponerse, se dice. Mientras que en otros sectores se concentra la riqueza en cada vez menos personas. Y esta polarización no viene de la mano para nada de un sistema modernizado. Tiende a ser una sociedad que cada vez es menos moderna. Entonces, en esta lógica hay un régimen de supuesta promoción industrial que genera un nuevo bloque de poder. Ese nuevo bloque de poder son las empresas que hoy conocemos como las más ricas del país. Nos referimos a la familia Fortabat, la familia Macri, el grupo Roca, Pérez Compán. O sea, esos bloques de poder no emergen en otro momento, emergen en los 70, se consolidan dentro del bloque de poder con la dictadura. Para que más o menos tengamos una noción, el grupo Macri en el año 76 tenía 7 empresas.
Cuando la dictadura se fue en el año 83 tenía 42 empresas. La misma familia empresaria. O sea, ese disparado por 6 veces de multiplicado en el lapso que va entre el año 76 y el 83, que son 7 años, multiplicar por 6 su capacidad empresaria, habla justamente de los negocios que permitió esta estructura de la dictadura. Cuando se llama a elecciones, Alfonsín, un radical de carácter desarrollista, logra ganar las elecciones y se encuentra con una situación bastante compleja. Tiene que armar y consolidar las instituciones democráticas, tiene que procesar las demandas de los sectores que obviamente están descontentos fruto de lo que pasó con la dictadura, y en paralelo necesita mejorar el ingreso de los trabajadores y de la sociedad en general. Necesita resolver además desequilibrios macroeconómicos en torno a lo fiscal, nos referimos a la capacidad recaudatoria del Estado, y en lo externo en torno a pagar la deuda externa. Para eso necesita desmantelar el régimen de alta inflación que tiene, porque la dictadura deja unas tasas de inflación muy altas, y recuperar la tasa de inversión interna. Necesita que las empresas, las pequeñas empresas, la clase media, invierta y crea en el país nuevamente para reactivar la economía, no desde el endeudamiento externo, sino desde la inversión local. En el año 84 se pone en práctica lo que se llama el Plan de Reactivación Económica Nacional Desarrollista de Grispun, o Plan Grispun, que en poco tiempo se frustra y muestra su incapacidad para sacar a la economía adelante. Entonces la solución para eso es un nuevo plan de ajuste, como decía, como Plan Primavera, que lo que genera es pactos corporativos con estas mismas empresas que estaban aliadas a la dictadura, créditos internacionales del Fondo Monetario Internacional que no logran resolver el problema social y que devienen en una hiperinflación. Nos referimos a una inflación de alrededor del 700% en menos de una semana. La caída del gobierno de Alfonsín permite el ascenso de un gobierno políticamente peronista, que en poco tiempo va a demostrar estar bastante lejos de lo que todos conocemos como modelo peronista. El modelo de Carlos Saúl Menem de estabilización, reformas estructurales y hegemonía neoliberal tiene ciertas particularidades que lo caracterizan. O sea, viene con una hiperinflación que deja el alfonsinismo, y esa hiperinflación lo que hace es disciplinar a los sectores populares. ¿Qué significa disciplinar? Básicamente lo que hace es que los sectores populares estén permeables a cualquier cambio a fin de que se frene la inflación. O sea, detener la inflación a cualquier precio. De esa manera, lo primero que hace la política es atacar el modelo nacional populista, reduciendo la intervención estatal en la economía, y en 1989 decididamente aprobar la ley de emergencia económica y una ley de reforma del Estado. O sea, desde 1989, casi recién asumido Carlos Saúl Menem, lo que va a producir es la reforma total del Estado. Esos modelos que vimos al principio de este video. Estabilización económica en 1991 significa que en 2 años todavía la inflación no ha logrado frenarse del todo, y con el plan de Cavallo de 1991, conocido como plan de convertibilidad, un peso pasa a valer $1. Hasta 1991 la moneda corriente es el austral, que es una moneda que se aplicó en épocas del gobierno de Alfonsín para evitar la devaluación constante del peso argentino. Entonces lo que se hizo es crear una moneda nueva que le quitó los ceros y apareció el austral. Acá en el 91 van a desaparecer los australes, va a volver a aparecer el peso argentino, con un plan de convertibilidad donde un peso vale $1. Eso significa que va a permitir una apertura comercial mucho más rápida, porque nuestra moneda vale lo mismo que el dólar. Un sector de la sociedad va a sentir que esto le permite acceder a un montón de bienes gracias a la capacidad de las importaciones, porque todos los productos importados aparecen, entre comillas, más baratos. Entonces se produce una reestructuración productiva con esa apertura comercial, una serie de privatizaciones que están vinculadas a la reforma del Estado, privatizaciones de las empresas del Estado,
menciono algunas para que más o menos nos tengamos una idea de la dimensión del Estado. Privatización de los canales de televisión, o sea, todos los canales de televisión menos Canal 7, o sea, Canal 2, Canal 9, Canal 11, Canal 13. Se privatiza el sistema de teléfonos, conocido como Entel, que pasa a separarse por un lado Telefónica y por otro lado Telecom. Se privatiza el sistema de distribución eléctrica, que tenía varios nombres y que en algunos casos era Edenor o Edesur, y en el resto de las provincias tienen nombres distintos, son cooperativas incluso en algunos casos. Se privatiza el sistema de transferencia de electricidad, o sea, de alta tensión a media tensión y de media tensión a la tensión que tenemos en casa. Se privatiza la estructura de producción de electricidad en las termoeléctricas. Se privatiza la Comisión Nacional de Energía Atómica, las aerolíneas, los trenes, YPF, me podría cansar, son un montón de empresas. Incluso se intenta privatizar la banca, me refiero al Banco Nación, se intenta privatizar la educación, que son los dos lugares donde choca contra una auténtica pared. Y genera el primer gran conflicto entre este modelo de convertibilidad y estabilización política y reforma del Estado, que relativamente traía contentos a todos. Produce el primer gran conflicto cuando trata de reformar la educación. Ahí se empiezan a generar un aumento de la polarización social, o sea, las privatizaciones generan muchísima desocupación, mientras un sector de la sociedad se enriquece a gran velocidad, fruto de la posibilidad de comprar dólares y acumular en dólares, o de fugar dinero y llevarlo al exterior. Entonces hay un sector muy concentrado, un sector cada vez más rápido empobrecido. La sociedad se empieza a fragmentar. Eso significa que, como bien decimos, con más claridad se nota que de la clase baja a la clase media no se pasa, y de la clase media a la clase alta tampoco se pasa. Entonces la sociedad empieza a estar polarizada entre pobres y ricos y fragmentada a su vez entre esos sectores. Dentro de esos sectores se producen segmentos bien estancados que consolidan su posición, como decir, los profesionales dentro de la clase media, los sectores de las empresas que trabajan para el Estado son los más enriquecidos, o sea, los que producen obra pública. Y dentro de los pobres, ese pobre bien marginal de la villa, el pobre que vive en los barrios de calle de tierra, o sea, ese tipo de segmentación dentro de la sociedad, que tiene que ver con la polarización, pero que va marcando segmentos dentro del espacio social. Nos refiero a los que viven en zona norte, los que viven en zona oeste, los que viven en zona sur. Empieza a marcarse mucho eso. Y la exclusión social con respecto a aquellos que directamente quedan afuera del sistema. Nos referimos a un aumento de la prostitución, de la delincuencia, del consumo de drogas, un aumento de las personas que no trabajan ni estudian, no hacen nada. O sea, justamente esa es la construcción de la marginalidad dentro de este modelo neoliberal. Entonces, se produce una ruptura del sistema de relaciones laborales vinculado al crecimiento de la desocupación. O sea, cerca del 40 y 45% de la población no tiene trabajo o no trabaja de manera continua. La ruptura de las relaciones laborales genera una crisis sindical, porque el sindicato representa a personas que tienen trabajo, una persona sin trabajo. Por tanto, los sindicatos empiezan a perder su credibilidad, sumado de la mano a que buena parte de los sindicatos en esos procesos de privatización obtuvieron un porcentaje de las empresas privatizadas. Por ejemplo, la recolección de basura era estatal, se llamaba Manliva en el caso de Buenos Aires, y pasa a ser de empresas privadas. Esas empresas privadas, por lo general, un 4% de esas empresas privadas le pertenecen al sindicato que estaba vinculado a la recolección de basura. De la misma manera, un 4% de la empresa, por ejemplo, de trenes, de los trenes, va a ir al sindicato de tranviario automotor. Lo que también se pone en evidencia es el viraje del peronismo. El peronismo pasa de ser un modelo popular, cercano a los trabajadores, buscando soluciones para los pobres, a ser un promotor de la exclusión, de la polarización y la fragmentación social. Es antiindustrialista, tiende a generar crisis sindicales. Es un peronismo que no parece peronista.
se produce una reformulación de la política económica pasa a ser de especialistas, de algunas personas, la política empieza a ser algo como mal visto, es lo que se conoce como la no política. Esto no es un error, es a propósito. La política de la no política lo que genera es que la población en general sea reticente a la política, le parezca que sea solamente un conjunto de ladrones o de estafadores, y eso genera que ese conjunto monopolice los hilos del Estado y lo convierta en un negocio solamente para ellos. Entonces, cuanto menos participe la población en política, mejor será para aquellos que están en política, porque van a tomar decisiones sin tener que consultarle al resto. O sea, esa es la reformulación de la política y de la economía inclusive también. Tiene como resultado esa marginalidad y esa exclusión social que se genera, esa alta tasa de desocupación, cortes de ruta y estallidos sociales. O sea, acá es el nacimiento de los movimientos piqueteros. Los movimientos piqueteros no son personas que nacieron sin trabajo, son personas que antes trabajaban, en la mayoría de los casos, en las empresas que son privatizadas. Y una vez privatizadas, esas empresas expulsan y despiden miles de personas. Por ejemplo, el Ferrocarril Sarmiento despidió en una semana 100.000 personas en su privatización. Y no volvió a contratar un número parecido. Contrató muchas menos personas. De hecho, Alfonsín, luego de esos despidos, dijo, así cualquiera reformaba el Estado, generando pobreza. Es interesante porque un radical le terminaba diciendo a un peronista que estaba actuando como poco peronista. Entonces se genera en ese contexto neoliberal un nuevo bloque hegemónico donde se produce una transferencia de los bolsillos de los trabajadores a los bolsillos de los empresarios. Un desplazamiento de las pymes, o sea, el mercado que manejaban las pymes de sus productos, a las grandes empresas. Una concentración de la producción industrial. Hay una redistribución de lo que estaba en lo público a las ganancias de las empresas privadas. Nos referimos a las privatizaciones. Y hay una salida constante al exterior de los capitales generados. O sea, si existe alguna posibilidad que en este modelo neoliberal se produzca una ganancia, esa ganancia se va al exterior en formato de fugas de capital. Por lo tanto, de ningún modo este modelo neoliberal produce el enriquecimiento del país, ni siquiera de aquellos que se están enriqueciendo, porque el dinero no queda en el país. No genera el famoso cuento del derrame. No hay modo de que genere el derrame, porque cuando está en condiciones de derramar, el dinero se convierte en un paraíso fiscal en Panamá, en las Bahamas, en donde sea. Justamente esta es la coyuntura, por ejemplo, de mayor crecimiento de las villas y de los asentamientos en el conurbano y en la capital del país, pero también es el mayor crecimiento de los countries en todas sus versiones. O sea, podemos decir country para resumir, pero en realidad podríamos considerar barrios cerrados, countries, y ahora todos estos sistemas planificados de countries mucho más complejos, como son Nordelta, donde directamente hay escuelas. Los primeros no tenían escuela. Los barrios cerrados son básicamente los barrios donde vivimos nosotros, solamente tabicadas las esquinas con garitas de policías. No tienen mucho más complicado. Los countries tenían pareo, tenían algún cerco perimetral que permitían no vincularse con el resto de la sociedad, pero solamente eran casas. Los últimos modelos de barrios planificados, como el caso de Nordelta, que es el más emblemático, tienen escuelas, tienen shopping, tienen cine adentro. O sea, son una ciudad cerrada. En esos términos, ¿sí?, esos proyectos de planificación se producen en el mismo momento en el que se está generando la mayor tasa de población en la pobreza de nuestra historia en todo el país. ¿Sí? O sea, no se da solamente en Buenos Aires, se está dando en todo el país. Hay diferentes proyectos urbanísticos conocidos como countries.